Hola amigos y amigas, estamos aquí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en una entrevista especial de los medios públicos con la presidenta nacional de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra. Muchas gracias, doña Rosario. Acostumbrados históricamente a decir doña Rosario a la Rosario Grande, ¿sí? Sí. Pero usted también es muy grande y es muy importante que en esta entrevista podamos un poquito explicar el proceso de transformación que vive la CNDH a raíz de su llegada, a raíz de la llegada de... Yo creo que desde que se fundó la CNDH nunca la había dirigido una persona que estuviera tan en contacto con las víctimas, tan en contacto con las víctimas de las desapariciones, de las torturas, de toda esta parte negra, ¿no?, del sistema mexicano. ¿Es correcto eso o ya habían habido otras experiencias? No. No, ¿verdad? No. ¿Y qué tan fácil o difícil es esto para usted, que viene de la lucha civil, de la lucha en las calles? Así es. Bueno, es un cambio totalmente. Primero le agradezco el reconocimiento que hace a mi madre. Ella sí es grande en todos los sentidos y yo pues soy una aprendiz, vamos a decir, aprendiz aunque toda mi vida lo he dedicado a los derechos humanos, Sí. aprendiz en este nuevo contexto que es muy difícil romper con viejas prácticas, Sí. con la corrupción, con toda la podredumbre que hemos heredado de Sí. todos los sexenios anteriores, y es algo que se complica muchísimo. Acabar con la burocracia también. Así es. No hacer de este organismo, no continuar con lo que era esa institución creada para simular que se defendían los derechos humanos. ¿Era una institución que simulaba la CNDH? Claro, bueno, ese fue su origen. Exacto. O sea, fue creada por Carlos Salinas de Gortari, Sí. precisamente en vísperas de la firma de un tratado de libre comercio, y donde quería él dar la impresión ante la opinión pública internacional, sobre todo, Así es. de que en México se respetaban los derechos humanos y alentar a los inversionistas extranjeros. Y se reunió un día antes con las doñas, con mi madre, con todas ellas, y que le habían estado reclamando la presentación de sus hijos, que eran más de 500, o sea, los 500 que tenemos desaparecidos. Desaparecidos, y él hasta lloró. ¿Lloró? Lloró. ¿Carlos Salinas de Gortari lloró? Lloró, o sea, bueno. Como lágrimas de cocodrilo. Lágrimas de cocodrilo, sí. Y se fueron las doñas muy ilusionadas, o sea, diciéndoles, porque les dijo, su problema va a tener solución, váyanse tranquilas a sus casas, y ellas creían que la respuesta iba a ser la presentación de sus hijos, y no. Híjole. Uh-huh. El anuncio del día siguiente fue la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Y qué les ofreció, qué pretendía el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari al reunirse con las doñas, con el Comité Eureka? La foto. Nada más. La foto para ponerla ante la opinión pública nacional e internacional de que se había reunido con esta demanda histórica y donde pues era como un aval a lo que le estaba haciendo. Así es. ¿Sí? ¿Y después hubo alguna otra reunión o algún otro reclamo de las doñas para decirle no cumplió con lo que... Claro, sí. Claro, ya a raíz de eso, pues obviamente eran los plantones, todas las estrategias de lucha que siempre se utilizaron, los encadenamientos, manifestar amordazadas, en fin, los plantones frente al campo militar número 1. Eran muchas, participar en todas las marchas de protesta que hubiera, donde todos los contingentes ya las conocían y les abrían el paso y las ponían casi siempre al frente. Y ahora las doñas, con la llegada de usted, ¿cómo han reaccionado? Bueno, pues con mucha esperanza, ¿sí? Porque pues yo misma nunca me esperaba que iba a estar aquí, yo jamás me imaginé que iba a estar aquí.
Y cuando vi la oportunidad, pues dije, sí me registro, porque creo que es una oportunidad para cambiar esto y para poder hacer algo, no solo en el caso de los desaparecidos de aquella época, Exacto. del pasado, ¿sí?, sino por todos estos desaparecidos que hay en la actualidad, o sea, víctimas de, pues de, como le han dado a llamar, del crimen organizado, Así pero en es. el que ha estado coludido las Fuerzas Armadas, la Marina, todos los Así grupos es. policíacos de este país, y que operaron sobre todo desde que Calderón declaró la guerra al Así narco. es. ¿Sí? Y bueno, y luego pues el caso emblemático de los 43 estudiantes De Ayotzinapa. de Ayotzinapa, donde ahí ya se ve más claramente, o sea, que es un crimen de Estado, ¿sí? Es un crimen de Estado, y donde lamentablemente pues se trató de ocultar pruebas, de simular lo que nos hicieron a nosotros. De torturar a los presuntos implicados para que declararan lo que se pensaba, Sí, ¿no? no, sí, pero eso pues es como una receta Exacto. sistemática que ellos siguen, y que pues nosotros veíamos que iba a seguir el mismo curso que siguieron los casos nuestros. Y este cambio es muy desafiante porque además hace 26 años eran 500 desaparecidos registrados por el Comité Eureka. Ahora estamos hablando de 30,000 o más No más. desapariciones forzadas y muchísimas más ejecuciones sumarias, es decir, personas inocentes que fueron, o no inocentes o lo que fuera, pero personas a final de cuentas, Sí. que fueron ejecutadas por las Fuerzas Armadas. Es decir, la herencia de la guerra contra el narco, o de la mal llamada guerra contra el narco, ¿qué tanto pesa todavía en la CNDH? ¿Hay muchos expedientes abiertos? Bueno, hay quejas, y sí hay quejas, pero obviamente la gente no tenía la confianza de venir a denunciar, ok. porque también eso es algo que incluso, o sea, en los ministerios públicos Sí. se alentaba a las víctimas, a las familiares de víctimas, a que no pusieran denuncias. Eso lo sabemos nosotros, o sea, bueno, yo vengo del estado de Nuevo León. Así es. Y allá se nos acercaban familiares de los desaparecidos de la guerra contra el narco. Exacto. Y las mamás decían, es que me dijeron, si usted pone una denuncia, esta denuncia se va a filtrar. Y a usted, esa era una señora que le habían desaparecido a 2 de sus hijos y a su marido al mismo tiempo. Uy. Al mismo tiempo eran agentes de tránsito, desaparecieron con todo y motos, se los llevaron y le quedaba uno. Y le dijeron, si usted mete denuncia se va a filtrar, y tiene un hijo. Era una amenaza. Era una amenaza, era una amenaza. De los propios ministerios públicos. De los propios ministerios públicos. O sea, entonces esta señora, imagínense cómo estaba, temblando y en ese dilema de si denuncio o no denuncio. Es una cosa muy terrible. Claro. Y así eran todos los casos lo mismo. Y desde la CNDH pues no se hacía nada porque se administraba nada más un enorme aparato burocrático con Así muchísimos recursos, Así es. pero no resolvieron ni un solo caso, hasta donde yo entiendo, de Pues desapariciones. No se Y de resolvió. secuestros menos también. Pues menos, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que cambiar, y es lo que estamos intentando hacer, y que no es una tarea fácil, es una tarea difícil porque hay resistencias y porque no se quieren perder privilegios. O sea, los salarios aquí eran altísimos, los de los altos mandos, Sí. y se han tenido que bajar desde que yo inicié, nos apegamos, a la ley de austeridad republicana. Así es. Y lo que hice, lo primero fue bajar el sueldo de los altos mandos, obviamente incluido el de la presidencia, el mío. Así es. Y para reasignar todo el presupuesto que se gastaba en cosas inútiles, Así es. banales, y para que se
destine a pagar a los trabajadores de base. Así es, la mayoría de la gente que nos está viendo no lo sabe, pero la CNDH tenía un enorme gasto en comunicación social. Gastaba millonadas de pesos en columnistas, en periódicos, en estaciones de radio. Esta fórmula que era más bien de te pago para que no me pegues, ¿no? Para que no investigaran en la CNDH. Y es sorpresivo también la virulencia y el maltrato que usted recibió cuando llegó a la CNDH de parte de varios medios y columnistas. ¿Hay alguna relación en esto? Es decir, ¿o es simple y sencillamente un ataque en general contra todo lo que venga de la Cuarta Transformación? Pues yo creo que es es contra todo aquello que represente un cambio verdadero de bienestar para el país, ¿sí? Que eso es lo que representa este cambio que propone la Cuarta Transformación. Así es. Y entonces yo creo que eso es lo que no quieren. Y sí, o sea, fueron ataques virulentos y hace un momento di una conferencia de prensa, claro, porque he recibido amenazas de muerte. ¿Amenazas de muerte? Amenazas de muerte. El domingo 8 de junio recibí amenazas de muerte, pero me saturaron mi celular con amenazas muy virulentas, donde era ese odio clasista. Sí. Clasista, donde todo se desencadenó por lo que yo dije de la Defensoría del Pueblo y que se tergiversó y que se dijo que yo iba a defender solamente a los pobres. Exacto. Entonces se desató toda una campaña y empezaron esas amenazas que involucraron a mi familia. Amenazas muy terribles, donde incluso a mi mamá la amenazan. Y todo esto es muy grave, muy grave. Hay también amenazas relacionadas con la atracción del caso de Giovanni López. Ah, por el caso de Giovanni. También. O sea, sí. Y los números que yo registré, ya puse mi denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México, sí, eran de todo el país. Eran de todos los estados y había números de Guadalajara, números de Nuevo León, números del Distrito Federal, de estados del sur, o sea, documenté toda mi denuncia. ¿Es una amenaza inédita? Usted estuvo antes del otro lado, es decir, del lado de la sociedad y también recibían amenazas, ¿no? Sí, no es inédita porque cuando mi madre fue candidata a la presidencia de la República, sufrimos amenazas también, toda la familia. ¿En el 82? En 1982. Ahí sí también fue una campaña de amenazas. Obviamente todavía no había celulares, no había todos estos medios, pero eran cartas anónimas. Y en este caso, ¿qué es lo que procede? ¿Que la Fiscalía de la Ciudad de México investigue? Pues que investigue. Yo no quiero que las cosas queden impunes. Yo tan pronto vi eso, lo documenté todo, porque lo que hice fue tomar fotos de pantalla, porque las dejaron ahí. Las dejaron ahí. Eran muy claramente virulentas. Sí, o sea, así textual, o sea, de que no me metiera con su patrón, el gobernador de Jalisco, porque nos iba a llevar esto y esto y esto. Y que ya no le hiciera caso a mi jefe, porque dicen que es mi jefe el presidente, cuando este es un organismo autónomo. Yo actúo por convicción. Yo actúo por convicción, por defender a las víctimas, no por lo que diga. Lo respeto mucho, lo aprecio mucho, pero yo entiendo que este es un organismo autónomo y así tiene que ser. Así es. Si nos permite un corte, vamos a continuar con esta plática y vamos a justamente a entender esta propuesta, la de Defensoría del Pueblo, que fue tergiversada deliberadamente. Regresamos en un momento.
Amigos y amigas, continuamos en esta entrevista muy importante con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, y terminamos hace unos minutos, o cortamos hace unos minutos, con este episodio de las amenazas que la presidenta de la CNDH ha recibido. Y en buena medida, las amenazas, nos relató, surgen o se acrecientan después de que usted dio a conocer el proyecto de la Defensoría del Pueblo. Así es. ¿Qué es la Defensoría del Pueblo? ¿Cuál fue la esencia de la propuesta que realmente no se comunicó bien? Sí, bueno, desde que yo rendí mi protesta en la Cámara, Sí. yo leí ese documento en donde yo decía que yo quería hacer de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos una verdadera Defensoría del Pueblo, Sí. inspirada en la Procuraduría de Pobres de Ponciano Arriaga. Exacto. Sí. El modelo liberal Sí. del siglo XIX. Sí, pero una Defensoría del Pueblo, como existen en muchos países, Así o es. sea, pero el antecedente más cercano aquí en México es Ponciano Arriaga. Y entonces yo dije eso. Y entonces surge ahí ese odio clasista, porque al final de cuentas, bueno, Defensoría del Pueblo, el pueblo es un concepto que nos General. engloba a todos, a ricos, pobres, hombres, mujeres, niños, jóvenes, viejos, o sea, cualquier indígenas, o sea, Así es. cualquier ciudadano que esté en este país, que habite este país. Y entonces, ¿qué significa? Pues eso, hacer que no sea burocrática, que las quejas se atiendan inmediatamente, que se les dé la respuesta satisfactoria a las víctimas y tener el contacto permanente con la persona que viene a poner la queja. No tener intermediarios tampoco, porque eso es muy importante, que no se diluya, ¿sí? Exacto. Escuchar a las víctimas. ¿Eso implicaría desaparecer las visitadurías? No, pero a lo mejor, no, las visitadurías es la clave de esta comisión, o sea, tiene 6 visitadurías. Sí. Y cada una atiende diferentes áreas o situaciones. No eso, sino que realmente, o sea, los visitadores se dediquen a eso, a defender los derechos, porque vemos, por ejemplo, algunas visitadurías tienen infinidad de visitadores, pero no todos están destinados a la defensa y protección de los derechos humanos. Okay. Se dedican más a la difusión y promoción, porque eso también, al dedicarse a la difusión y promoción, hay un implícito publicaciones, dinero, sí. Un circuito de intereses. Exactamente. Entonces aquí lo que hay que fortalecer es a las visitadurías, Exacto. al área de quejas, y que se dé esa respuesta inmediata. Y lo pregunto porque una de las opiniones y de los, pues sí, de las falsas rumores es que esa visitaduría o las visitadurías iban a desaparecer precisamente por la creación de la Defensoría del Pueblo. Y yo cuando vi el documento que usted presentó, pues no estaba ahí ninguna propuesta. No, es más, y eso implicaría todo eso, tiene que haber una iniciativa de ley, claro, que no le corresponde a la comisión. ¿Quién lo va a hacer? Al Poder Legislativo. Exacto. ¿Sí? Entonces, ese es un llamado que como presidenta tengo esa inquietud, pero el trabajo es de los legisladores. Así o es. sea, presentar una iniciativa que vaya haciendo de esta comisión una instancia que de veras defienda los derechos. ¿Se da cuenta del tamaño de intereses que se sienten afectados? Sí, claro, lo sé. Porque además la CNDH durante pues, todas estas décadas de existencia, en realidad fue pues un bastión. Sí. Un bastión de grupos o de corrientes académicas incluso, sí, que la consideraban suya, ¿no? Así es, era un coto de intelectuales, de académicos, que pues la utilizaban para promoción de sus publicaciones. Así es. Y vivir de ello, muy triste, muy lamentable, porque es dinero pues del pueblo, es presupuesto, un presupuesto
de casi 2,000 millones de pesos, para este año, Así el que es. se aprobó con la anterior administración y que fue aprobado en las cámaras. Así es. Entonces, por eso digo que se reasignó ese presupuesto, ya estaba aprobado. Así es. Muchas veces también se comentó que las quejas de la CNDH, o las recomendaciones más que las quejas, las recomendaciones de la CNDH son como llamados a misa. Eso muchos activistas y muchas víctimas de violaciones a derechos humanos lo dijeron. ¿Hay algún proyecto para cambiar esta posibilidad y que tengan un carácter más obligatorio las recomendaciones? Sí, precisamente dentro de este proyecto es hacer que las recomendaciones tengan ese carácter vinculante. Así es. Donde pueda el funcionario que no cumpla una recomendación, pues que ejerza una acción, una sanción o lo que sea, lo que amerite, ¿no? Sí, porque de todas maneras tiene que depender de lo que hagan las fiscalías o los ministerios públicos. Así es, sí. No, sí. no tiene una capacidad sancionatoria, ¿no? No, pero sí se puede hacer jurídicamente que sean vinculantes. Exacto. ¿Y si hay ese proyecto? Sí, si hay ese proyecto. Dentro de esto que se propone está eso, que tengan ese carácter vinculante. Exacto. Pero pues que se le tendrá que dar forma ya en la iniciativa. Y el otro tema que mencionó doña Rosario es este caso de Giovanni. Es un caso que conmocionó a la opinión pública, que fue un claro caso de abuso policíaco y además se dio en el contexto de la pandemia y de medidas autoritarias de un gobierno estatal o de gobiernos municipales para obligar a la gente a usar cubrebocas, ¿no? Así es. ¿Qué ha hecho la CNDH con este caso? Es decir, ¿cuál es el valor simbólico y real de este caso de Giovanni? Bueno, lo primero que se hizo cuando nos enteramos, Sí. como cuando hay comisiones estatales, Sí. como era un asunto local, pues lo primero que se hace es establecer contacto con las comisiones estatales. Así es. Tenemos que ser respetuosos de ese proceso, ¿no? Así es. Y en la medida en que se fue ahí investigando y viendo todo, pues no era nada más el lamentable asesinato de Giovanni, sino todo lo que vino después, también las desapariciones forzadas de manifestantes, torturas, acoso que tuvieron. Entonces, al ver esto, pues se decidió a traer el caso hacia la Comisión Nacional. ¿Con el acuerdo de la Comisión Estatal? Se habló con ellos y se les dijo que se iba a traer, ¿sí? Y porque cuando también muchas de las víctimas lo solicitan. Eso también es importante hacerlo. Había varias de las víctimas que solicitaron también la atracción y se puede atraer de oficio también, pero siempre es importante. El respaldo de las propias víctimas. Claro. Y entonces se atrajo acá. ¿Qué es lo que se hizo? O sea, bueno, se han hecho el acompañamiento en ver que no se violentaran los derechos humanos de los detenidos cuando fueron ya rescatados, que estaban pues desaparecidos porque se los habían llevado, y ver que fueran llevados a un reclusorio y que se llevara el debido proceso, ¿no? Y entonces, ¿qué se hizo? Pues empiezan a hacer las investigaciones, o sea, y se revisan carpetas de investigación y hasta ahorita todavía estamos en investigación muy seria. No se ha emitido ninguna recomendación. No se ha emitido ninguna recomendación, porque la recomendación es el último recurso, ¿sí? Y aquí hay que ver, no se puede emitir una recomendación que después un juez o alguien o a quien se le envíe nos diga no procede. Tiene que estar muy bien estudiada y sustentada. Y sustentada jurídicamente. En el mismo periodo ocurrió otro episodio aquí en la Ciudad de México, en donde también hubo protestas y en donde también hubo una aparente violación o abuso policíaco en contra de una chica, ¿no? Así es. Y en ese sentido, ¿cómo actuó la CNDH? Ahí
como observadores, fuimos a la marcha. Aquí la diferencia es que la jefa de gobierno inmediatamente tomó cartas en el asunto y detuvo al agresor, al policía, y está en investigación, ¿verdad? Exacto. Sí, esa es la gran diferencia. Y allá no, o sea, al contrario, se seguían violentando los derechos humanos de los manifestantes. Una idea de, pues sí, de impunidad y de protección a los cuerpos policíacos, ¿no? Sí, así es, es que es algo que no se ha acabado, lamentablemente, en este país, y que ese es un reto muy grande, el que entender que todos somos ciudadanos y que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Así es. ¿Sí? Que no somos ciudadanos de excepción. Entremos al terreno del caso Ayotzinapa, que creo que también es muy importante para quienes nos están escuchando y viendo. El gobierno del presidente de la República ha dado instrucciones. Hace unos días dijo que la resolución del caso Ayotzinapa es un asunto de Estado. Así es. Incluso está la posibilidad de que retornen los expertos del GIEI. ¿Qué es lo que está haciendo la CNDH en ese sentido? Bueno, la CNDH, desde que llegué aquí, una de las primeras acciones fue revisar qué estaba haciendo la oficina de Iguala. Así es. Se estuvieron revisando, había toda una oficina. Expedientes. Sí, infinidad de cajas, de carpetas, pero que lamentablemente, o sea, lo que hacían era fortalecer la verdad histórica. Que ahora ya es mentira histórica. Sí, exactamente. Y entonces se estuvo revisando todo eso y a petición de los padres, porque también consultamos a nosotros siempre es muy importante saber la opinión de las víctimas indirectas, en este caso los padres de los estudiantes, y ellos pues no estaban satisfechos con el trabajo. Entonces lo que nosotros decidimos fue clausurar esa oficina. La de Iguala. La de Iguala, y darle otro giro. Entonces eso fue en el mes de febrero. De este año. Sí, de este año. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, todavía ni sabíamos que íbamos a vivir esta situación. Antes de la pandemia tuvimos una reunión, yo tuve una reunión con los padres, y ellos estuvieron muy de acuerdo en que esto se hiciera, y fue cuando ya se decidió. Y lo que se está haciendo es ahorita dar todo un seguimiento a todo lo que hay en esos expedientes, y vemos que hay muchos oficios sin firmar, muchas anomalías, muchas irregularidades, y que están quejas sin concluir, y que ni siquiera siguió el mismo protocolo de evaluación que tenía esta misma comisión para evaluar otra recomendación. No se respetó ni siquiera la misma reglamentación de la CNDH. Exactamente. ¿Jugó un papel de encubrimiento la CNDH? Bueno, yo creo que la CNDH, esa ha sido su triste historia, no nada más en este caso. No, es algo muy, pues muy triste decirlo, pero los mismos padres estaban, no lo digo yo, lo dicen los padres. Claro. Lo dicen los padres, y yo lo que hago es constatar pues que en realidad no hay algo rescatable para ellos. Hasta ahorita ¿hay algo de todo ese trabajo y ese papeleo que pueda ser rescatado? Pues a lo mejor algunos testimonios, declaraciones, y eso es lo que se está revisando. Pero son infinidad de carpetas, son más de 30 carpetas. ¿Estamos hablando de 30,000 fojas, más o menos? ¿De hojas? Sí, yo creo que sí. No quisiera mentir en el número, pero ¿Se ha armado un equipo especial para esto? Claro. Sí, se tiene un equipo donde se está revisando todo esto, y se está por emitir un informe o recomendación que está solicitando la Fiscalía. Muy bien, muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos aquí en esta entrevista muy importante con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Muchas gracias, amigas y amigos. Estamos aquí en la última parte de la entrevista con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. La CNDH también despertó muchas expectativas no cumplidas a lo largo de la historia, de su historia. Una de esas expectativas fue el caso de Ciudad Juárez, los feminicidios de Ciudad Juárez, que en realidad ahora ya son muchos expedientes de feminicidios y son muchos casos. En este sentido, ¿hay alguna línea de acción, doña Rosario, para revisar todos estos expedientes o abrir expedientes nuevos sobre casos de feminicidios? La comisión actúa en base a quejas. Exacto. ¿Sí? Y a veces puede actuar de oficio. Sí. Por ejemplo, en el caso de una jovencita que asesinaron en el norte, no recuerdo exactamente. ¿En el norte del país o de la ciudad? Del país. Del país. Del país. Nosotros siempre somos muy respetuosos y vamos a proceder de oficio. Y de hecho se empezó a hacer. Pero se habló con la familia y la familia dijo que no quería. No quería mover. Sí, pues entendemos, nosotros entendemos a veces a las familias, es muy doloroso a veces ventilar ciertas cuestiones y pues no. Entonces, pero en todos los casos de feminicidio nosotros estamos atentos, hemos emitido exhortos, pronunciamientos, incluso hemos emitido también, a la misma Presidencia de la República por una campaña mediática que hay de que cuenta hasta 10 y Así es. sí se hizo un exhorto a cambiar esa, porque ahí vuelve a criminalizar a las mujeres como que pues hay que ser aguantadoras y entonces todo eso es lo que tenemos que cambiar. Yo creo que tenemos que estar... Eso demuestra además la autonomía de la CNDH, que es decir, no está el tapete de cualquier decisión que tome el gobierno federal. O sea, claro, y somos respetuosos, pero vamos a decir lo que se tenga que decir. Exacto. ¿Sí? Y la línea entonces sobre feminicidios está en función de las quejas. De las quejas, pero obviamente sí tendríamos que revisar cuando cada vez que ocurre un feminicidio, estar pendiente de que se aplique de veras ese concepto. Exacto. De feminicidio, o sea, que se catalogue como tal. Porque implica toda un protocolo, ¿no? Y tiene toda una connotación, el matar a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Así es. ¿Sí? Y que por eso se le ha catalogado así. Y a veces como que en muchas partes se tiende a minimizar eso. Y bueno, ahora lo vimos con lo de la pandemia, o sea, aumentó significativamente la violencia intrafamiliar, o sea, donde se piensa que las mujeres van a estar seguras en su hogar y vimos que no era así, que era lo contrario, o sea, donde eran víctimas de no solo de malos tratos, sino de acoso, de violaciones, un sinfín de cosas. ¿Cómo miden eso, Presidenta? ¿A través de quejas? De quejas, no, a través de quejas. ¿Aumentaron las quejas? Aumentaron las quejas, sí. Que digamos, eran varias quejas al día, más de 50 quejas al día. Más de 50 quejas al día nacionales. Sí, nacionales, obviamente. Nacionales por violencia intrafamiliar durante este periodo. Sí. ¿Y hacia personas de la tercera edad? También hay, pero era sobre todo hacia mujeres y niñas. Híjole. Mujeres y niñas, muy grave. Sí, entonces, el tema no es menor. No es menor, no es menor. De hecho, yo acompañé el día 8 de marzo, cuando se hizo la marcha, yo marché con los colectivos de familiares que buscan a sus hijas que han sido desaparecidas y que muchas sospechan que son desaparecidas por la trata de blancas. Esa es una de las principales líneas. Claro, que es algo muy grave en este país. O sea, tienen un perfil, muchas de ellas, jovencitas, bonitas, o sea, y se las llevan y luego aparecen o muertas, o hay hasta testimonios de mamás que dicen que las vieron en tal parte y que no quieren seguir esa línea
de investigación en muchos estados. Uf. Otro ángulo que creo que es importante conocer es que también la CNDH se comprometió, cuando usted asumió, rindió protesta en el Senado, a la protección de los derechos humanos de las poblaciones indígenas, Así de es. las comunidades indígenas. ¿Qué se ha hecho en este sentido? Pues muchas cosas, o sea, qué bueno. muchas cosas porque desafortunadamente las comunidades indígenas, o sea, padecen una serie de arbitrariedades, o sea, arcaicas, o sea, porque siguen prevaleciendo caciques, terratenientes Así ahí, es, o sea, así es. que hasta se me hace raro decir esta palabra, ¿no? Así Pero es. los cacicazgos todavía Están están ahí por ahí, presentes. los cotos de poder, y entonces a veces las luchas que se dan de las comunidades es por la defensa de la ecología, Del medio ambiente. del medio ambiente, donde les quieren construir presas, donde les quieren o alguna minera Así es. o alguna planta, y es ahí donde vienen las protestas. Y una táctica, desafortunadamente, que es lo que hemos visto y que no es una práctica nueva, o sea, es enfrentar A las a comunidades. las mismas comunidades. Como en Nactal. Sí, Como vamos sucedió en a decir, Acteal. sí, pues ahorita está el caso muy grave de San Mateo del Bar. Exactamente, en Sí, Oaxaca. Sí, y ahorita la comisión está ahí jugando un papel, o sea, porque se han estado haciendo varios gestiones, trámites para pues acabar con esta violencia tan terrible que fue esto, donde no hay ley, Así es, porque así es. matan ahí a la gente. Así es. O sea, apareció muerta una mujer que había estado solicitando el mecanismo de protección, no se le brinda el mecanismo de protección o no funcionó adecuadamente y aparece muerta. Wow. ¿Ya se lo había solicitado a la nacional o a la local, a la comisión local? Creo es el mecanismo de protección nacional. Nacional, exactamente. Sí. Aquí hay coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos que encabeza el licenciado Alejandro Encinas, porque también no sé si el problema puede aparecer que está como muy fragmentada la atención a los derechos humanos en varias instancias de gobierno. Aparte de la CNDH está la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGO, está CONAPRED, está CONABIM, en fin, como que hay demasiadas instancias o en realidad se necesitan más. Bueno, aquí hay que aclarar que todas esas que dependen de la Secretaría de Gobernación. Exacto. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Exacto, la CEAV. la CEAV, todas las otras, no son parte. Nosotros somos un organismo autónomo. Así es. Obviamente tenemos que platicar con la Secretaría de Gobernación, porque cuando hay por ejemplo, que vienen aquí periodistas, por ejemplo, han venido periodistas a decirnos que el mecanismo de protección a periodistas no funciona, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablar con el subsecretario Alejandro Encinas y exponerle o al menos gestionar esa plática. Conciliar las partes. Las partes para que se revise ese mecanismo de protección. La CNDH tenía una línea que yo no sé en qué quedó, especial para las agresiones a periodistas. ¿Esa sigue o ya desapareció? Sí, aquí sigue, ¿no? Claro, claro, y más haciendo ahorita los periodistas, pues un gremio tan atacado y con periodistas asesinados, o sea, así es. Que es lo más grave. O sea, sí, ese periodo también, yo lo he mencionado en algunos escritos o en algunas comunicaciones, que es un periodicidio, es decir, una deliberada intención de matar a los periodistas que se meten, sobre todo en regiones y en estados del país, en temas que afectan al narcopoder. Exacto. Es decir, y eso también quería yo preguntarle, ¿es ese narcopoder, esta frontera que se borra entre autoridades y delincuentes, lo que más está afectando los derechos humanos en México? Pues es que es una herencia que
que nos dejaron, ¿no? Y pero yo creo que eso es lo que tenemos como sociedad y como comisión, el vigilar que, pues, quien esté como funcionario, como gobernante, pues sea una persona íntegra y que no esté coludido con el narco. Así es. Y eso es parte de hacer conciencia en la población, porque es algo tan terrible, o sea, que esté mezclado esto, que los resultados son trágicos, ¿no? Trágicos, como lo que estamos viendo. Pues allá en San Mateo del Mar, donde están involucrados. O en Guanajuato. O en Guanajuato. 2 días. O en Guanajuato, sobre todo en los estados donde hay comunidades indígenas, en las comunidades rurales, es donde existe menos la ley, el respeto a la ley. Y en ese sentido, ¿la gente ha sentido usted que ya le tiene más confianza a la CNDH? Sí, porque vienen desde allá. Exacto. Claro, bueno, ahorita no pueden venir todos, pero antes de que empezara la pandemia, se venían en manifestación y aquí estaban acostumbrados a cerrar las puertas. Le dije, ¿cómo les van a cerrar las puertas? Se abrían las puertas, pasaban todos, se les recibía, colectivos de madres, de desaparecidos, así han venido de todas partes. ¿Sí? ¿Cambió la naturaleza de la CNDH? Cambió y va a seguir cambiando más. Tiene que seguir cambiando. Estamos aquí en una oficina que es bellísima del Centro Histórico. A lo mejor mucha gente no lo sabe, pero platíquenos este cambio de Sí, bueno, ubicación. La CNDH tiene 7 edificios. 7. Y el edificio de la presidencia era en un edificio que está allá por el periférico. ¿Sí? Y es un edificio muy inaccesible a los ciudadanos, a la gente que va a poner una queja. Y entonces por eso decidí cambiar la oficina para acá, porque está aquí en el corazón de la ciudad, donde está el metro, donde hay taxis, Estamos a unas cuadras del Zócalo, en la calle de República de Cuba. Exactamente. República de Cuba 60, si no me equivoco. Cuba 60, así es. Y que tiene pues sí, es decir, está en el corazón social, político, urbano de la Ciudad de México. Exactamente. Y no esa torre ahí elevada o... Y que donde había un elevador privado, se entraba al estacionamiento, se queda la camioneta ahí, nadie sabe si entró el presidente y cuándo entró y cuándo salió. Y nadie lo veía. No. Qué barbaridad. Sí, entonces pues eso no puede ser. Así es. No puede ser, tiene que cambiar. Pues muchísimas gracias, Presidenta. Se nos fue rapidísimo el tiempo. Creo que hay muchísimos expedientes Muchas también. cosas que hablar todavía. Y sí. Sepa usted que el Sistema Público de Radiodifusión es exactamente también un organismo de Estado, es decir, un organismo autónomo del Estado mexicano, no del gobierno solamente, sino del gobierno y de la sociedad. Y que, bueno, pues que la CNDH tenga a través del sistema público un mecanismo, una vía, una posibilidad de dar a conocer todo lo que tenga que dar a conocer. Muchísimas gracias. Y pues espero que cambie realmente y sirva al pueblo todo este organismo. Así es, así es. Muchas gracias, doña Rosario. Gracias a ustedes por estar aquí en esta entrevista especial con la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra. Gracias.